Muy buenos días a todos. Hoy quería fijarme en unos comentarios que hizo uno de los de los oyentes del sermón, que pues ya lo vais a oír, estaba un poco enfadado, y en cuanto le escuché pensé, realmente valdría la pena hacer algunos comentarios acerca de su comentario. He retirado un poquito las cosas porque se veía que tomo omeprazol. Tengo un pequeño problema en la válvula del estómago y me había dado cuenta al encender la cámara que se veía la medicina. Tomo omeprazol de vez en cuando. Bueno, este comentarista que me ataca tan duramente, para nada me voy a reír de él, ni lo voy a ridiculizar, pero vale la pena detenerse en lo que dice, vale la pena. Por eso esta charla, que además va a ser muy bíblica, aunque pueda parecer al principio que no. Este comentarista, cuyo nombre vamos a silenciar, aunque él lo decía públicamente, me escribió lo siguiente, aunque bueno, se refería a mí y a más gente. Se refería también a los que él llama protestantes, como se verá en el comentario, ataca a católicos y a protestantes a la vez, aunque el principio parece que se refiere solo a los católicos, pero después lo explica un poco más. Él escribía: dejen la idolatría de seguir a los autodenominados representantes de Dios en la tierra, curas, papas, pastores y guías espirituales de todas las pelambres y sectas, que solo son mercaderes de la fe, ladrones de los mal llamados diezmos y limosnas, de impuestos y almas. Vamos a atender a estas palabras con detención. La primera, aunque es una acusación muy grande, idolatría, yo me examino, y francamente solo adoro a Dios. No creo que pueda idolatrar a nadie sin darme cuenta. La idolatría es un acto de la voluntad, un acto que se hace con el alma, adorando a alguien que no sea Dios. Por lo tanto, la idolatría no es algo que se hace sin darse cuenta uno. Yo no idolatro a nadie, solo adoro al único Dios verdadero, el que nos predicó su Hijo Jesucristo, el Dios que nos envió el Espíritu Santo, el Dios que es Padre, que se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí que tiene razón este comentarista en que a un predicador, como el polvo, se le puede posar encima de sí un poco de orgullo. ¿Quién está libre de que se nos pose un poco de orgullo? O algo más profundo, una soberbia más sutil, que ya no es algo superficial como el orgullo, sino que es algo que penetra más. La soberbia sutil frente al orgullo superficial. No hay que echar en saco roto estas palabras del comentarista. Debemos estar vigilantes. Después habla él de los representantes de Dios. Dice, dejen la idolatría de seguir a los autodenominados representantes de Dios en la tierra. Bueno, sí que hay representantes de Dios. Para empezar, Jesús instituyó a los 12 y les dijo: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Sí que eran representantes que actúan en el nombre de Jesús, esos enviados. Apostoloi significa enviados. Luego, el enviado representa al que lo envía. Hay representantes. Hay que empezar por eso.
Pero esos representantes, esos enviados, apostoloi, dejan a su vez episcopoi, supervisores. No episcopoi en su propio nombre, sino en nombre del apóstol que lo ha ordenado. Primera carta de Timoteo, capítulo 14, a partir del versículo, Primera Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 14. 4:14 en adelante. Le dice San Pablo, no descuides el don que está en ti, el que se te ha dado a través de la profecía con la imposición de las manos por el concilio de los ancianos. Concilio, consejo, reunión de los ancianos. Después dice en el versículo 16, presta estrecha atención a ti mismo y a tu enseñanza, porque haciendo estas cosas salvarás tanto a ti mismo como a los que te escuchan. Es un maestro. Presta estrecha atención a ti mismo y a tu enseñanza. Luego hay cristianos que escuchan, aunque después extiendan la fe, y otros cristianos que enseñan a los cristianos. Y este está enviado por San Pablo. Dice autodenominados. Pongamos el caso, dado que esta persona no es católica, pongamos el caso de una iglesia evangélica que tiene un pastor bueno, un pastor que es un buen pastor. Y ese pastor de esa iglesia delega a alguien para que enseñe a los niños de la comunidad o para que predique en el barrio. Esa persona enviada por el pastor no es un autodenominado representante, ha sido enviado por el pastor. No es un autodenominado, ha sido enviado por el pastor. Para esa comunidad evangélica, ese bautizado ya no es alguien que actúa por su cuenta, dado que tiene un encargo dentro de esa comunidad. Sigamos en la iglesia evangélica. Pongamos el caso de un miembro de esa comunidad que se pone a gritar y a predicar a la puerta de la iglesia. Esa persona será buena o no, pero él sí que está ejerciendo una acción por sí mismo. Nadie le ha dicho, haz esto. Pero él un día se pone en la puerta y se pone a gritar, a predicar a todos, a tal. Bueno, lo hará bien o lo hará mal, pero lo está haciendo por sí mismo. Todo pastor, fijaos que no digo todo párroco, todo pastor evangélico, al ser constituido pastor de una comunidad, es representante. Es representante, para empezar, del que lo ha enviado. Cuando el Papa recibe a un pastor protestante, fijaos que hubo un encuentro del Papa Francisco con el presidente mundial de la Federación de Iglesias Luterano-Evangélicas. Cuando el Papa recibe a un pastor protestante, no recibe a esa persona, sino que recibe al pastor de una congregación. Hasta la Iglesia Católica reconoce que un pastor evangélico es un pastor, no un autodenominado pastor. El ejemplo que he puesto de un señor de una comunidad evangélica que se pone a gritar, a predicar, a exhortar a la entrada de la iglesia sin que nadie le haya dado ese encargo, es un ejemplo de que sí que puede haber gente que se autodenomine pastor, que se autodenomine predicador, que se autodenomine profeta, etcétera, etcétera, que se autodenomine enviado de Dios. Sí, los hay. Las palabras de esta persona que ha hecho estos comentarios furibundos, enfadado, nos lleva a profundizar más acerca del concepto
del representante de Dios en la tierra y del concepto del que se autodenomina representante de Dios en la tierra. Podía parecer que era una crítica que no servía para nada, pero nos ayuda, incluso a nosotros los católicos, el comprender esta autoridad dentro de la Iglesia evangélica nos lleva a comprender mejor nuestros grados de autoridad dentro de la Iglesia católica. Nosotros, los católicos, reconocemos que esos grados de autoridad entre ellos no es que no sean nada, son algo que hay que respetar. Porque ya no es una persona individual que actúa por sí mismo, por su cuenta. Es un pastor, que actúa en nombre de los que le han dado esa autoridad sobre una comunidad. Después, este buen señor o joven dice, nos llama mercaderes de la fe. No, yo no llamo así a los pastores evangélicos, no. Lo cual no significa que no haya algún autodenominado pastor que crea su propia iglesia y que él sea un mercader. Por supuesto que los ha habido. También ha habido párrocos católicos que han actuado como mercaderes, en el fondo vendiendo lo espiritual por un beneficio material. Cuando explico la nobleza de lo que es la autoridad jerárquica en la comunidad de Dios, de los que escuchan la palabra de Dios, por supuesto que ha habido mercaderes. Y los habrá, desgraciadamente. Nos llama este señor ladrones de almas, a los dos, protestantes y católicos. Tiene razón que cuando un lobo cubierto de piel de oveja atrapa las almas en su iglesia, es un ladrón. Porque las atrapa para su beneficio, no para llevarlas a Cristo. La expresión ladrón de almas puede ser verdad. Y yo he visto, ejemplos de pastores católicos, de párrocos católicos que eran lobos, pues los ha habido, claro que sí. También he visto casos me acuerdo un señor que vivía en Chicago, que fundó su propia iglesia evangélica, era un lobo, vestido de piel de oveja, que hizo muchísimo daño a los que atrapó. Este sí que era un ladrón de almas, sí. Pero en el hospital donde yo estoy de capellán, cuando se presentó a mí el capellán evangélico, que iba a ir allí al hospital, pues se lo dije del modo más afable y bondadoso que pude. Le dije, mira, yo querría que todos los ingresados enfermos en este hospital fueran católicos, buenos católicos. Pero la mayoría de los que están aquí son católicos solo porque los bautizaron. Viven como paganos, no tienen fe, en la práctica no tienen fe. Dicen, algo debe haber. Cuando les hablas de Dios o de la muerte, algo debe haber. No tienen fe. Muchos. Entonces le dije al capellán evangélico, yo querría que todos fueran católicos, pero si tú a estos paganos bautizados les llevas a la fe en Cristo, me voy a alegrar. Yo seré el primero en alegrarme. Con lo cual se lo dije, no te veo como un contrincante, como un adversario. Cuanto más lleves a la gente a la fe en Jesucristo y a su palabra, encantado. ¿Veía yo a ese capellán evangélico como ladrón de almas? Por supuesto que no. Lo vi además como un amigo, con el paso de los años y los paseos que dimos. Bien, decía este comentarista,
engañadores que con discursos, canciones y arengas motivacionales manipulan el alma de sus idólatras seguidores hasta conducirlos al infierno. Querido comentarista, una cosa es estar en el error y otra cosa es engañar. Engañar significa que quiero convencerte de lo que sé que es falso. Una cosa es estar en el error y otra cosa es engañar. Engañar requiere voluntad de hacerlo, como la idolatría. No se puede idolatrar a un falso Dios sin al menos darse un poco cuenta. Continúa este comentarista. No se maldigan, no sean seguidores de evangélicos diferentes al de mi padre, como el diabólico catecismo católico que modificó la palabra de Dios y sus mandamientos por la tradición de los hombres y por fábulas, o el evangelio de la prosperidad, de las funciones circenses de caídas de espaldas, de la blasfema e inánea oración de fe y de adivinaciones de las sectas evangélicas, pentecostales, etc. ¿Qué le diría yo a esta persona? Mira, todos creemos en un mismo evangelio. Todos estamos de acuerdo al 95% de cómo interpretar las palabras de Jesús. Es decir, de todas las palabras de Jesús, el 95% estamos de acuerdo evangélicos, ortodoxos y católicos. Hay una pequeña parte en que hay distintas interpretaciones entre nosotros. Pero creemos un evangelio y casi todo en el evangelio está nítidamente claro. Y eso es lo que seguimos. De buena fe tenemos divergencias en cómo interpretar lo referente a la Iglesia, a los sacramentos y algunas cosas más. Pero no te equivoques, creemos en el mismo evangelio. Y estamos de acuerdo en que es Cristo el que salva. En eso estamos de acuerdo. A mí no me salvará ni mi obispo ni el Papa. Si me salvo, será como don de Jesucristo por mi fe en Él. A veces este tipo de comentarios como el de este señor, pues no sé, no conoce, lleva en un monólogo muchos años, no conoce la realidad. Y este buen señor nos vuelve a leer un pasaje que conocemos bien, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Estoy maravillado de que tan pronto, habla San Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nos lee este pasaje, pero la interpretación del anuncio es la de este señor. Creemos en el anuncio de Jesús, pero la interpretación es la de este señor enfadado. Después continuaba diciendo, tengan temor de Dios, de no entender su palabra. Temor de Dios sí. Hay un santo temor de Dios que se lo pido al Señor que me lo dé. Pero no temor de no entender su palabra, porque lo esencial, lo verdaderamente esencial en la Biblia está claro. Temor de mí sí, de mi debilidad, de mi pecado, de mi infidelidad. Pero su palabra está clara, después la seguiré o no la seguiré. Y se pone a clamar esta persona como un profeta. Su ira está muy próxima sobre esta generación perversa, idólatra, altiva e incrédula. Humíllense a él y clamen por su misericordia y por su juicio, para que los guíe al arrepentimiento de sus pecados mientras tengan vida física. Y él mismo, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y misericordioso, los redarguirá
y les revelará el camino único de salvación y la única verdad. Yo le diría, clamas como un profeta, porque seguía, seguía y seguía. Lo he acortado. Clamas como un profeta, pero no me consta que seas un profeta. Un profeta era un hombre avalado por la mano de Dios. Yo no entrego mi asentimiento al primero que llega. Un profeta no es el que clama, sino el hombre confirmado por el Altísimo. Yo leo a los profetas, pero no clamo como uno de ellos. Yo soy un lector de los profetas. Es curioso que a veces hemos visto que este hombre tenía deficiencias, ignorancias, no le culpo, pero justamente este tipo de personas son las que más les gusta clamar como profetas. Y acaba, y esto es lo último que voy a leer de su larguísimo comentario en la sección de comentarios de ese sermón. Acaba de esta manera este señor. Busquen su juicio mientras tengan algún hálito de vida física y antes de su cercana ira, pues si no lo hacen, en todo caso serán juzgados, pero muertos física y espiritualmente para condenación y muerte eterna, con el agravante que el purgatorio es otro de los inventos de los catolocos y la inane oración de fe de los protestontos de nada sirve. Bien, es interesante cómo predica este sujeto, insultando a unos y a otros. Esta persona nos ha dado un sermón perfecto. Lo que él hace es lo que no debemos hacer. En ese sentido es un sermón perfecto. Lo que él hace no lo debemos hacer. Esa es la enseñanza. Creo que es una enseñanza muy buena para todos. ¿Soy duro con él? No. Si me lo encontrara le diría, venga, demos un paseo, charlemos, escuchémonos. Pero si el otro se cierra, si no escucha, no hay que insistir. Recordadlo siempre. Si una persona ya no os escucha, no insistáis. No sigáis aporreando a la puerta para que os la abra, ya la habéis golpeado y no os abre. ¿Para qué insistir si no hay una escucha? Solo servirá para enfadaros. Pero he querido reflexionar sobre estas palabras, ya estoy a punto de acabar, porque sin él él pretendía darnos un sermón, pero iba a decir, sin él pretenderlo sí que nos ha dado un sermón, pero no el que él quería, sino lo que no debemos hacer es lo que él hace. Y sobre todo, aunque haya hablado de todas las cosas que él ha querido tratar, la autoridad en la Iglesia, la autoridad entre la comunidad de creyentes. Esto es lo más interesante. ¿Hay representantes de Dios? Sí, porque Jesús los instituyó y los apóstoles a su vez los instituyeron. Y merecen un respeto y un honor, porque han sido puestos como cabezas de ese grupo de creyentes. Creyentes que el creyente es el que escucha a Dios, a su palabra, la voz del Espíritu en la reunión. Sí, creyente es el que escucha, pero entre todos los que escuchan en esa comunidad hay uno que tiene la misión de hablar. Hay uno que tiene la misión de enseñar. Todos podrán enseñar en algún momento dado algo que han entendido, que podrán en un momento dado, pero uno tiene la misión de presidir y enseñar. Por más que él quiera hacerlo participativo a todos, por más que todos intervengan, hay un pastor que es el encargado de organizar esa escucha colectiva, esa enseñanza colectiva. Y eso es muy bonito porque eso ya existía en el Antiguo Testamento, en el modo en que Dios organizó la adoración a sí mismo, a
través de los sacerdotes, los profetas. Pero eso lo toma Jesús y lo hace así, con la organización que hemos visto en los evangelios y en las cartas y en Hechos de los Apóstoles. Nada más. Aquí acabo y ojalá, no voy a decir que ojalá os hubiera dicho lo que Jesús querría deciros. No me considero digno de decir eso, y no es así. Sus palabras, su tono de voz hubieran sido únicos de él. Pero sí que pienso que los que hemos intentado seguirle, pues son estas las palabras, pero no las otras, no las otras. La acción del Espíritu Santo es suave, dulce, une. Por supuesto que ha habido profetas con ira y con clamor, pero yo no me voy a proclamar profeta. Profeta es el que Dios quiera, el que Dios muestre. Este es mi profeta. Los demás escuchamos y amamos, porque hay tantos tan entusiastas de imitar a Jesús con la cuerda, dando latigazos allí a todos los mercaderes. Es la parte del Evangelio que más les gusta. O como hemos visto a este buen comentarista, cuánto les gusta el juicio, la condenación y el infierno. Sienten una predilección, se van a pasar toda la vida fustigando de esa manera. Debemos hacer, con esto acabo, esfuerzo por recordar que el Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias, en plural. Es una buena noticia. Es el anuncio de un Dios que existe y que nos ama. Ese es el centro. Nada más. Me alegro de haberos hablado y que seáis buenos oyentes del Espíritu Santo.